¿Todo bien? Bueno, según tengo anotado acá, vamos a grabar. Habíamos quedado en la traza, ¿sí? Les había dado traspuesta y vamos a seguir con los tipos de matrices. Previamente le voy a dar definición de traza de una matriz y continuamos después con los distintos tipos de matrices, ¿está bien? Primera pregunta, en el práctico, ¿cómo van con la profesora? ¿Por dónde andan? Terminamos con un Estamos por problema entrar a matrices. y exactamente. Están por entrar a matriz. Bueno. Ahora, antes de terminar la clase, le voy a explicar lo que va a pasar el lunes que viene y bueno, le voy a trazar el panorama de acá al parcial para que ya estén organizaditos y no haya sorpresa. Pero ahora vamos a la clase. Traza de una matriz. ¿A qué se denomina traza con Z? Siempre tiene que ser una matriz cuadrada y es igual a la suma de los elementos de la diagonal principal. O sea que si tienen una matriz cuadrada como esta, y le llegan a preguntar cuál es la traza, miran la diagonal principal, 2 más 3 más 4, 9, esa es la traza. Fácil, por las dudas algún momento le pregunten, ¿sí? Entonces, vamos a hablar ahora de tres matrices parecidas, no iguales, por algo se diferencian acá, tienen distintas definiciones. Matriz diagonal, matriz escalar, matriz unidad o identidad. ¿Qué es una matriz diagonal? Por supuesto, cuando hablemos de diagonal, escalar e identidad, vamos a estar hablando de matrices que tienen que ser cuadradas, ojo. Las rectangulares no tienen matriz diagonal, escalar o identidad. Muy importante subrayar eso. Entonces, ¿qué sería una matriz diagonal? Sería una matriz cuadrada cuyos elementos son todos nulos, excepto los de la diagonal principal. Entonces, acá te dice esto que te quiere decir acá abajo, que una matriz A de n por n, perdón, cuadrada, es diagonal si y solo si el i, cuando el i es distinto de j, los a sub i j son iguales a cero. ¿Qué quiere decir eso? ¿Quiénes son los a sub i j con i iguales a j? I iguales a j, lo de la diagonal principal. I distinto de j, fuera de la diagonal principal. O sea que si todos los elementos fuera de la diagonal principal son ceros, estamos en presencia de una matriz diagonal. ¿Ok? ¿Cuál es la diferencia entre una diagonal y la que viene luego, que es la escalar? La escalar es una diagonal porque es cuadrada y cumple con la condición de diagonal, pero es más particular aún porque los elementos de la diagonal principal son todos iguales. Cosa que acá no pasaba, esta es diagonal sola, esta es diagonal y a su vez escalar, porque los elementos de la diagonal principal son todos el mismo valor, tienen todo el mismo valor, todos igual. ¿Ok? Y por último, la identidad sería diagonal, escalar, pero con la salvedad particular de que los elementos de la diagonal principal son todos iguales al valor 1. Esta se llama identidad o unidad. Y esta la vamos a usar bastante cuando calculemos la inversa, y a su vez esta matriz sería como un elemento neutro de la multiplicación cuando tenemos matrices cuadradas, ¿sí? Si a una matriz cuadrada del mismo orden que esta la multiplicamos por esta, no nos modifica la matriz, nos da la misma matriz original porque este sería el elemento neutro. ¿Tienen idea qué contiene la matriz de identidad adentro? Un versor puede ser. ¿Un qué? Un versor.
¿Uno solo? Todos, pero Miremos la primer fila. ¿Quién es la primer fila? ¿Quién es? I, El versor I. ¿Y este quién es? J, ¿Y este? K, K. ¿Esta columna quién es? I, J, K. ¿Se dan cuenta? Llegamos a la conclusión que la matriz identidad o unidad está formada por los versores I, J y K, tanto en filas como en columnas. ¿Ok? Muy bien, 10. Acá le dice, ¿ves? Si a una matriz A cuadrada la multiplicamos por la identidad o a la identidad la multiplicamos por esa matriz cuadrada, nos sigue dando la matriz cuadrada, quiere decir que es un elemento neutro. ¿Este power lo voy a subir a algún lado? No. No, todo esto que estoy dando está en el apunte. ¿Sí? Y lo que doy yo en clase, me lo tienen que escuchar en clase, tal cual si irían al aula de la facultad. O sea, la idea es venir a clase, tomar apuntes de mi clase y anotar todo lo que por ahí está en el apunte, pero por ahí no está explicado. Entonces, la idea Profe, es que cualquier duda que tengan con... Sí, una pregunta. ¿Cuáles son las matrices entonces que más vamos a ver? ¿La traspuesta, la diagonal, identidad? O sea, porque hay un montón. No vamos a todas ver las vamos a ver. todas. Tenés que saber todas. Bueno, yo decía para ver en cuál hacer más énfasis, pero bueno. Y tenés que hacer énfasis en todas. Ahora después cuando lleguemos a matriz inversa, que sería un método para calcular inversa que vamos a ver, ahí te vas a dar cuenta cómo se va encadenando un poco todo. De todas maneras, yo no te puedo decir, esta no la vea porque son mentiras, porque después te la van a preguntar. Tenés que verla todas. ¿Sí? Matriz simétrica. ¿Qué dice acá de la matriz simétrica? ¿Cómo la define? De vuelta, matriz cuadrada. O sea, lo primero que tienen que hacer ustedes cuando van a utilizar o trabajar con una matriz, según el nombre que le den o que vayan a usar, es acordarse si es cuadrada o también puede ser rectangular. Ven que la mayoría de las que estamos viendo por ahora son cuadradas. Entonces van a tener que prestar atención cuáles de las que vemos, aparte de cuadradas, pueden ser rectangular. Hasta ahora, diagonal, escalar, identidad y esta que vamos a ver simétrica, son todas cuadradas. O sea que los rectangulares acá no entran. Simétrica es una matriz cuadrada que se denomina simétrica sí o sí si es igual a su traspuesta. Acá abajo está el resumen, dice, va a ser simétrica sí y solo si A igual a A traspuesta. O sea que es lo mismo, sí y solo si, A sub IJ es igual a AJI. Para entender esto, primero uno tiene que saber sacar una traspuesta y después tienen que entender esto. ¿Dónde están los AIJ y AJI? ¿Ya se ubican en las matrices? A ver que voy a buscar una simétrica. ¿Se ubican, por ejemplo, ustedes dónde está el A12 y el A21? Que sería lo que está diciendo acá que tienen que ser iguales, porque esto te dice A sub IJ igual a AJI. Por ejemplo, A12 igual a A21. A13 igual a A31. A23 igual a A32. ¿Se ubican dónde están esos? ¿Se ubican dónde están esos? Pueden construir una simétrica como la que tengo acá. ¿Qué característica tiene una matriz simétrica? Que es igual a su traspuesta. Entonces uno tiene que suponer que si a esta la transpongo, le cambio filas por columnas, me tiene que dar la misma. Traten de ustedes armar una que sea igual a la traspuesta. ¿Cómo la armo? Como sé que la traspuesta me cambia los elementos con el índice dado vuelta, por ejemplo, este 7 es el A12.
va a tener que ser igual a la 2,1. Cosa que cuando lo transpongo, este 7 pasa para allá y este para acá y no se nota, sigue siendo el mismo. El A13 tiene que ser igual al A31. Y el A23 tiene que ser igual al A32. Si la armo así, seguro cuando la transponga va a seguir siendo la misma. ¿Por qué no me fijé en la diagonal principal yo? Porque puede ser cualquier valor. Esto puede ser cualquier valor, ¿por qué? Porque 1, 1 igual a 1, 1, 2, 2 igual a 2, 2 y 3 igual a 3. Porque cuando lo transpongo, la transpuesta tiene una característica especial, que es que lo único que no cambia es la diagonal principal. ¿Sí? Me va a dar el mismo valor acá, acá y acá cuando transpongo. ¿Ok? En cambio, estos se van a ir cambiando de lugar, por eso lo interesante es darme cuenta, para que sea una simétrica. Ahora, si a mí me muestran una matriz como esta, yo a partir de ahora me tendría que dar cuenta que es simétrica, cosa que antes no tenía ni la menor idea. ¿Sí? Ustedes vayan prestando atención, porque un alumno o una alumna que no estudió álgebra, por ejemplo, lo agarrá en el quinto año de la secundaria, le decís, ¿qué ves acá? Este es como un test psicológico, ¿no? ¿Qué hago yo? Y otro día le preguntaba a mi señora, ¿qué ves acá? Y veía. Me decía, 1, 7, menos 8, 7, 2, 9, menos 8, 9, 3. O sea, ven los números. No tienen idea que al tener corchetes esto se llame una matriz. Que sea una matriz. No tienen idea de que hay filas y columnas. No tienen idea de que esto es la diagonal principal. No tienen idea de que es una matriz cuadrada de 3 por 3. No tienen idea de que esto puede llegar a ser una simétrica. ¿Se entiende cómo uno va teniendo cada vez más idea a medida que avanza y estudia? Entonces, si yo antes observaba esto y no veía nada, ahora veo muchas cosas. Entonces la matriz siempre te va a decir muchísimas cosas. Vos a medida que estudias con más profundidad la matriz, más cosas vas a ver. Esta fila, si la miro detenidamente con esta y con esta otra, capaz que encuentro alguna relación entre ellas, sabiendo que estos son vectores, etcétera. ¿Sí? Bueno, esto se va a ir haciendo cada vez más interesante a medida que vayamos avanzando, porque vamos sabiendo un poco más. ¿Cuál viene ahora, aparte de la simétrica? La antisimétrica. ¿Qué propiedad o característica tiene una antisimétrica? Que también tiene que ser cuadrada, pero ahora la matriz original debe ser igual a la opuesta de la transpuesta, menos A transpuesta. O sea que A sub IJ no va a ser igual a AJI, va a ser igual a menos AJI. Y acá se produce una contradicción, porque dice, si cuando vos hacés la transpuesta, los A sub I, J, tienen que ser igual a menos AJI, entonces el A11, A12, A13, la diagonal principal, tendría que pasar a ser el signo contrario. Y resulta que yo dije que la diagonal principal no cambiaba. Entonces ahí hay una contradicción. Esa contradicción se arregla únicamente, y va a ser el caso, que la diagonal principal sean todos cero. Por eso la antisimétrica, para poder tener lo que se decía antes con lo que se dice ahora, no tener una contradicción, sí o sí tiene que tener su diagonal principal todo cero. ¿Y qué más tiene que pasar aparte de la diagonal principal todo cero? Que el A sub IJ sea igual a menos AJI. O sea que si acá tengo un 3, acá tengo un menos 3. Si acá tengo un 4, acá tengo que tener un menos 4. Y si acá tengo un 5, acá tengo que tener un menos 5. Entonces, ¿qué va a pasar? Tengo que hacer dos pasos para verificar. Si esta es antisimétrica, primero le saco la traspuesta y después le cambio el signo a todos los elementos. Y ahí, menos A traspuesta, tiene que coincidir con esta que es la original. Entonces ahí compruebo que esta se llama antisimétrica. Profe,
¿Le puedo hacer Sí, una consulta? Eh, sí, ¿cómo no? si arriba a la derecha los números están en negativo y abajo a la izquierda, digamos, los números están en positivo, también sigue siendo antisimétrica, ¿cierto? ¿Se entiende? Por ejemplo, Y ponele que en vez de 3, 4 y 5 sea menos 3, menos 4 y menos 5, y en vez de menos 3, menos 4, menos 5 sea 3, 4 y 5. claro. Y aparte, vos no tenés por qué tener acá todos los negativos y acá todos los positivos o al revés. Podés tener acá un -3 y acá un +3. Y acá tenés el 4 y acá tenés un -4. O sea, uno más y uno menos. ¿No? Lo importante es que los Ah, A bien, sub i bien. j, ¿se entiende? Sí, 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 se entiende, se entiende. O sea, que no quede por este ejemplo que todos los positivos tienen que ir arriba y los negativos abajo o al revés. Puede haber un negativo acá, un positivo acá y al revés después, un positivo acá y un negativo acá. Lo importante es que el A sub ij tiene que ser opuesto al AJI. ¿Entiendes? Por eso que ustedes no se tienen que quedar con mi mera explicación. Tienen que ustedes inventarse ejemplos. Ejemplos de distintos tipos para ir dándose cuenta todas las opciones que tienen dentro del mismo tipo. Porque si no se quedan con uno solo y después le cambian algo y dicen, no, esta no es. Por ejemplo, yo voy a hacer una... Ahora vamos a verlo con esto. ¿Cuál vendría ahora? Primero las propiedades. 4 cuestiones o consideraciones, propiedades a tener en cuenta. Ahora que vimos simétrica y antisimétrica, estas son como afirmaciones ya que se producen y el que tenga la duda, tac, hace un ejemplo con número y se la saca automáticamente y se convence que está buenísimo. ¿Qué dice la primera? Que el producto de toda matriz por su traspuesta es una matriz simétrica. ¿Sí? Esto que está acá entre paréntesis, yo lo tomo con pinza porque dice, no es necesario que la matriz considerada sea cuadrada. Entonces yo le hago pregunta, ¿usted a una matriz rectangular le pueden sacar la traspuesta? Sí, Sí. ¿Sí? Para mí no. A ver, vayamos de vuelta a ver acá donde la... Para que me fui, ahí estoy volviendo, ¿eh? Definición de traspuesta. Dada la matriz A de n por P, se denomina traspuesta de A y se indica AT a la matriz que contiene como fila y columna las columnas y filas de A, respetando el orden. ¿Se puede o no se puede? Sí se puede. Bueno, tienen que tener bien claro cuál es la definición de esta para ver si lo que dice el paréntesis está bien. Entonces, ¿por qué te aclara el paréntesis este? Como vos a cualquier matriz le podés sacar la traspuesta, te está diciendo que en general, si vos haces la matriz original por su traspuesta, te va a dar una matriz simétrica. Ahora, ¿simétrica no dijo que eran cuadradas únicamente? Cuando definimos simétrica recién, ¿no decía una matriz cuadrada? Sí. 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 Entonces lo del paréntesis yo lo descartaría, está medio para complicar la vida, entonces directamente me quedaría con el renglón hasta acá, hasta ahí, la simétrica, dice, el producto de toda matriz por su traspuesta va a dar siempre una matriz simétrica. ¿Qué quiere decir? Que si vos agarrás cualquier matriz cuadrada, le sacás la traspuesta y la multiplicas entre sí, vas a llegar a obtener una simétrica. Siempre. La número 2 dice que si en vez de multiplicarla a la matriz por su traspuesta, la sumas, también vas a tener como resultado una simétrica. Hagan la prueba ustedes con números y se van a dar cuenta. Invéntense cualquier matriz, saquen la traspuesta, la suman, la multiplican y se fijan a ver si da una simétrica. De paso aprenden simétrica.
y aprenden respuesta. Después, la tercera dice que si en vez de hacer la suma, hacer la diferencia entre A y su traspuesta, no te va a dar una simétrica, te va a dar una antisimétrica. ¿Sí? O sea que esto también puede servir, que si vos te olvidaste el concepto de antisimétrica, pero te sabés esta propiedad y no sabés cómo sacarla, armás una matriz cuadrada, le sacás la traspuesta, la restás y vas a obtener una sin acordarte cuál era. ¿Ok? Y la última, que es muy obvia, dice que toda matriz cuadrada es la suma de una simétrica más una antisimétrica. Por supuesto que una simétrica más otra antisimétrica te tiene que dar una cuadrada, porque si estas dos son cuadradas, la suma de dos cuadradas te da una cuadrada. O sea, es muy obvia esta última propiedad. Bien, vamos ahora a pasar a la triangular. ¿Por qué se llama matriz triangular y cómo me doy cuenta si la veo que no es de una manera o de otra, sino que es la triangular triangular? Una matriz cuadrada, o sea que la triangular tiene que ser cuadrada, no puede ser rectangular, se denomina triangular cuando los elementos ubicados por encima o por debajo de la diagonal principal son ceros. Existen dos tipos de triangulares, triangular superior y triangular inferior. Profe, Voy a disculpe. hacer... Sí, diga. Tengo una pregunta, disculpe que lo interrumpa. La cuarta propiedad, no la entendí muy bien. Toda matriz cuadrada es la suma de una matriz simétrica y una antisimétrica. No entendí bien a qué se refería. Que si vos sumás, vos tenés cualquier matriz cuadrada que ande por ahí, por ejemplo, esta que tengo yo acá, esta va a salir seguro de una matriz simétrica más otra antisimétrica. Eso te está diciendo. Ah, bueno. La pregunta es, según lo que yo dije de matriz triangular, definición recién, ¿esas dos son triangulares entonces? Sí. Sí. ¿Seguro? Sí. La primera es inferior y la segunda superior. ¿Sabe que cayeron en la trampa y no lo son? ¿Leyeron mal o interpretaron mal la Revés. definición? ¿Qué dice la definición? ¿Dónde está el error? ¿Dónde está Wally? Cuando los ceros están abajo es superior y cuando los ceros están arriba es inferior. No, Tiene que acá estar por Agustín se encima. dio cuenta, dice, no, porque no es la diagonal principal. ¿Cuál es la diagonal principal acá? En la primera, ¿cuál es la diagonal principal? 150. 150. 1, 5, 0. ¿Y dónde están los ceros debajo de la diagonal o arriba? Ah, ok. No. Ah, se confundieron diagonal principal con secundaria. Ah, mira cómo los enganché. Es una cosa trampa. ¿Vieron? Mejor no confundirse ahora, dice, sí, la verdad que sí. Guarda. ¿Vieron cómo hay que analizar? O sea, Descartes decía, pienso y luego existo. ¿Sí? Quiere decir que te decía, vos pensás, ¿qué te dijeron? Triangular. Olvídate de superior e inferior por ahora. Triangular. Una matriz cuadrada cuando los elementos ubicados por debajo o por encima de la diagonal principal son todos ceros. ¿Qué tenés que mirar vos? La diagonal principal primero. Y ahí le mirás por debajo o por encima. Si tiene todo cero, es triangular. Si no, no. Esa que le mostré no era así. Por lo tanto, no era triangular. ¿Y puede haber un cero en la componente de la diagonal principal? O sea, si Puede la tener diagonal todo principal cero. puede tener un cero. Sí, sí puede tener un cero, algún elemento. Un cero, no todos. Claro, pero si tiene dos ya no se haría una triangular.
Y es que de eso te está... vos tenés que hacerle caso a la definición. Y a vos lo que te dice la definición no te habla de la diagonal principal que tiene que tener. ¿Qué te dice? Que por debajo de la diagonal principal o por arriba tiene que ser todo cero. Listo, entonces no incluye si hay un 0 o no en la diagonal principal. Listo. Claro, porque no te lo dijo eso. ¿Entiendes? No le hagamos más difícil de lo que es. Entonces, ¿sabés cuál es una triangular superior? Esta que te voy a mostrar ahora. Está así. Y ahora viene la división. ¿Cuándo es superior y cuándo es inferior? ¿Cuál es superior? Superior es la de arriba. La primera, la de arriba superior. Bueno, por las dudas, porque algunos se confunden con los ceros. Porque creen que es superior cuando es arriba. Ojo, es tramposo también eso. Yo acá la marqué con rojo, le marqué como si fuera el triángulo, para que vieran que se arman como dos triángulos, uno más chiquito y el otro más grande. Entonces, donde se arma el triángulo más grande, ahí está el nombre, triangular superior, triangular inferior. ¿Entiende? ¿Por qué le dice acá, fíjense acá abajo, este detalle cuando habla de inferior y superior? Acá superior dice, matriz triangular superior, sí y solo sí, I mayor que J, entonces A sub I J igual a 0. ¿Alguno me puede explicar qué quiere decir ahí? Como una definición te da acá, matriz triangular superior, sí, solo sí, I mayor que J, entonces A I sub J, A sub I J igual a 0. ¿Qué quiere decir esto? I mayor que J, A sub I J igual a 0. Ni idea. Ni idea. Que Muy bien. elementos tipo de que tienen el I mayor a J, es decir, 2 y 3, y J1, por ejemplo, y J2, en el caso de I3, el valor de esos elementos es mayor a 0 y los ceros están debajo, por así decirlo. Bien, el que no tiene ni idea porque todavía no tiene idea de lo que pasa dentro de la matriz, mirá. Si uno a esta altura tendría que tener idea de lo siguiente. ¿Cuándo los I son iguales a los J? En la diagonal principal. Cuando En la diagonal principal, ¿está bien? Ahí tenemos A11, A22, A33. ¿Cuándo los I son mayores que los J? ¿Debajo o arriba? Debajo. No, debajo, perdón. ¿Por qué? ¿Qué valor tengo acá? 2, 1, A21, 3, 1 y A31, A32. ¿Se dan cuenta? A21, 2 es mayor que 1. O sea, I es mayor que J. Acá I es mayor que J, acá I es mayor que J. ¿Qué pasa arriba? A12, A13, A23. I es menor que J. Entonces yo tengo que saber dónde estoy parado dentro de la matriz. Acá son iguales los I y J. Acá el I es mayor que J y acá arriba I es menor que J. Si no lo sabía, ahora lo sé. Por eso lo usa para definir triangular superior. Te dice, cuando los I son mayores que J, en este caso de abajo, entonces los A sub I J son iguales a 0. Y eso te define a la triangular superior. Ahora, si los A sub I J con I menores que J son iguales a 0, tenés la triangular inferior. Eso significa lo que decía ahí. Es una manera de ir conociendo todo lo que va pasando dentro de la matriz, que antes no tenía idea y ahora sí la tengo que tener. O sea que tengo que hacerlo de goma todo lo de la matriz adentro. A mí no me pueden jorobar y no me pueden perder si me cambian un elemento o me preguntan, y mira, ¿y cómo es el I con el J? ¿Y a dónde son iguales? ¿Y a dónde es menor? ¿Y a dónde es mayor? ¿Y dónde está el 1-2? ¿Y dónde está el 4-1? ¿Y cuántas filas tenés? ¿Y cuántas columnas tenés? ¿Y cuándo es triangular superior? ¿Y cuándo es triangular inferior? ¿Y cuándo es simétrica? O sea, ahí va a estar la cosa.
¿Sí? Pregunta y respuesta correcta. Muy bien, 10. Entonces ya sabemos triangular inferior, sabemos triangular superior. Ahora viene una un poco más analizable. La matriz escalonada. ¿A qué se podría referir el nombre? Si dice matriz escalonada, ¿qué tendría que tener? Forma de escalera. Forma de escalera, muy bien. Forma la matriz Excelente. triangular. La lógica implica. Bueno, ahora la vamos a ver. ¿Conocen ya? ¿Ustedes han visto una escalonada? ¿Tienen idea o todavía no vieron ninguna? Ni idea. No. Ni idea. Bueno. La podemos ir imaginando. Fíjate vos todas las condiciones que tiene que tener, te lo dice la definición. Por eso acá no hay una definición muy corta. Es todo lo que está ahí ubicado en 4 renglones. Entonces como que la vamos a ir particionando y ustedes van a ir anotando, resumiendo las condiciones, ¿no? Acá está la clave de uno que toma buenos apuntes y dice, a ver cómo me voy a dar cuenta que es escalonada. Primera condición, dice, no necesariamente cuadrada. Entonces, ¿qué anoto? ¿Cómo lo anoto para entenderlo? Dice no necesariamente cuadrada. ¿Qué van a anotar? Que tanto cuadradas como rectangulares pueden ser escalonadas. Muy bien. Entonces, a vos no te asusta si te dan una rectangular o una cuadrada, puede ser escalonada. No te importa si es una u otra. Puede ser. Ahora, segunda condición. Tiene que tener, que dice, tiene la forma similar a una triangular superior. ¿Está bien? Anoto. ¿Qué es? ¿Por qué dice similar? Algunos me dicen, similar o puede ser triangular superior. Y sí, están las dos posibilidades. ¿Por qué? ¿Por qué te dice similar? Porque si es cuadrada, cuando vos la veas la escalonada, va a tener la forma triangular superior. Pero si es rectangular, no va a poder ser triangular superior. Va a ser parecida, similar. ¿Entiende? A eso se refiere. O sea que ya van dos condiciones. Puede ser cuadrado o rectangular y forma similar o triangular superior. Vamos a la tercera. Si vos tenés una fila toda nula, o sea que sería el vector nulo, ¿dónde va a estar ubicada? Tiene que ubicarse siempre en la parte inferior de la matriz, o sea, debajo del todo. Si vos tenés una fila nula y la tenés arriba o en el medio, sonaste. Por lo menos todavía no es escalona. Y la última, que es la más complicada porque es largo para entenderlo, dice que en los renglones, que serían las filas que no tienen solamente ceros, o sea, en una fila donde no todos son ceros, el primer elemento no nulo de la fila inferior siempre tiene que estar más a la derecha que el primer elemento no nulo de la fila superior. O sea, vos tenés, cada fila tiene el primer elemento no nulo. ¿Cuál es el primer elemento no nulo de la primera fila? 1. 1, ¿Y en la segunda? 6, 6. ¿Y en la tercera? 8. 8. ¿Qué te dice? Que el primer elemento no nulo de la fila esta de abajo tiene que estar siempre más a la derecha que el primer elemento no nulo de la fila superior. Y este también tiene que estar más a la derecha de la fila superior. Siempre se tiene que cumplir eso, ¿se entiende? Por supuesto que una triangular superior va a ser escalonada. Miren cómo se forma el escalón ahí, ¿ven? Bajo, tac, tac, tac. La escalerita está ahí. Ahora, ese es fácil. Le muestro una escalonada más complicada. En vez de cuadrada, rectangular. ¿Sí? Primera condición,
no necesariamente cuadrada, puede ser esta. Segunda condición, similar a la triangular superior. ¿La ven? ¿Se imaginan una triangular superior con una diagonal principal que no lo es y debajo todos los elementos iguales a 0? Es similar. Puede ser entonces escalonada. Tercera propiedad o característica, si hay una fila nula va debajo del todo, la cumple. Y cuarta y última, cada elemento primero no nulo de cada fila está más a la derecha que el primer elemento no nulo de la fila anterior, superior. Este está más a la derecha que este y este está más a la derecha que este. No importa que acá el escalón sea de 2 y acá el escalón sea de 1. Lo interesante es que la escalera está. Ahora, si este valor no nulo estaría acá, sonamos. Si este, por ejemplo, estaría acá, sonamos. ¿Se entiende o no? Sí. Más o menos van a tener que ser varios ejercicios como para que quede fijo y no le agarren dudas. Profe, ¿y cómo sería en una de 4x5? ¿Cómo sería qué? ¿Cómo sería en una matriz de 4x5? 4 filas por 5 columnas. A ver, pará. Te voy a hacer una. Estaba leyendo acá que me decía, o sea que puede tener 2 a la derecha y una hacia abajo. No necesariamente tiene que ser 1 y 1, siempre arranca de a 11. No, ahí me mataste, Mica. Esperá que voy a tratar de hacer 4 por 5, me dijiste. Apenas puedo hablar, profe, por eso. ¿Cómo? Apenas puedo hablar. Perdón. Tienen que empezar siempre de A11, o sea, del primer orden de la matriz. ¿A1 por 1 decís vos por una matriz de un solo elemento? ¿O No, el no. elemento? Si es una matriz cuadrada, siempre tienen que empezar de A1 fila, 1 columna. No te estoy entendiendo. ¿Vos estás hablando de la escalonada? Sí, o sea, puede empezar en A12, por ejemplo. ¿El qué? ¿El A elemento? fila 1, ¿El primer columna elemento 2. no nulo? Acá que vos Claro, podrías tener un 0 acá. claro. No habría problema porque este te sigue quedando más a la derecha que este. Lo importante es ese. Ahora, si Y acá por tenés un ejemplo, 0, acá tenés un 0, acá tenés otro 0, y recién viene el 1 ahí, este 2 está acá abajo, no, ahí no sirve. claro, Este tendría que estar más a la derecha. o sea, no importa dónde empiece, si hay escalonada, puede empezar en cualquier lado. Y tiene que tener la forma de triangular superior. Ya te vas a ir dando cuenta. Y a su vez, o sea, tiene que cumplir esas 4 condiciones que dijimos recién. Si las cumpla, es escalonada. Si te falta alguna, no lo es. Así de fácil. Por eso Y es profesor, condición. Sí, ¿puede haber dos filas nulas abajo? sí, lo que te dice que si hay filas nulas, tienen que estar todas por debajo. Ah, perfecto. Puede haber 2, puede ser 3, 4, 5. Pero guarda, tenés que cumplir esa y las otras condiciones a la vez, ¿no? Hay que ver si tenés 5 filas nulas y te queda triangular superior. O sea, es un conjunto. En el apunte había varios ejemplos y a su vez después van a surgir también en el práctico. Para que me habían preguntado una de 4 por 5 y no me dejaron... a ver... Ponele ahí. La vamos a analizar, ¿eh? Yo acabo de poner cualquier número ahí.
4 filas por 5 columnas rectangular, no hay problema, puede ser. Segunda condición. ¿Cuál era? Similar a un triángulo superior, una triangular superior. ¿Es similar esta a una triangular superior? No. No, No. ¿Por qué no? porque no tiene ceros abajo de la diagonal principal. ¿Y cuál es la diagonal principal para vos? ¿No puede ser esta? Si es rectangular. Sí, es similar a una triangular superior esa. Me mato. Y justamente la idea mía es matarlo para que piensen. Porque ustedes se fijan triangular superior una cuadrada, pero esta no es cuadrada. La diagonal principal no existe acá. Es similar. Es una imaginaria. Sigamos con lo otro. Si hay nula va todo abajo, no hay ninguna nula, así que no hay problema. Y la otra, ¿cuál es el primer elemento no nulo acá? El 1. Perdón. Y se la hice al revés. Sí, me parece que sí, profe. Ah, la hice al revés. Profe, ¿quiere que le dé el ejemplo del apunte? No, lo invento yo, no se preocupe. Ah, que vos me mostré para saber si es o no es. Sí, no hay ningún problema. Pasa que esta es la diagonal principal. Le hice la misma trampa que con la triangular superior. Ahora sí. 1, 3. Tenía razón con la de la diagonal, perdón. Diagonal principal. Sí, es difícil inventar así de golpe. José, profe, a pesar de que no exista diagonal principal, porque la matriz no sea cuadrada, tiene que estar como en ese orden, o sea, de abajo, no, perdón, de arriba a la izquierda hacia abajo a la derecha, digamos, como la formita, por así decirlo. Así como dice usted. ¿Te gustó? Ahí. ¿Está bien? 4 por 5 de la escalonada. No tiene fila nula. Es de la forma similar a triangular superior. Y cada elemento, primer elemento de la fila de arriba está más a la derecha que la de abajo. Este está más a la derecha que el de abajo. Y este está más a la derecha que el de abajo. Esa es escalonada. ¿Sí o no? Sí, profe. Bueno, ahora mostrame si querés, no sé quién era que me quería mostrar la del apunte. En el apunte creo que había varias para analizar. Ahí se lo muestro, profe. Está dando el sol acá. Está matando. ¿Quién es el que me quería mostrar la del apunte? Así se queda tranquilo. Ahí se lo muestro, Prenda profe. la cámara y lo muestra, así de paso lo vemos todo. Profe, antes de que lo muestre, ¿me podría explicar de nuevo que no entendí lo del tema de la fila nula? Que por qué algunos tienen fila nula y otros no. Lo que te dice la condición de la matriz escalonada, que si llegás a tener alguna fila nula, tiene que estar abajo del todo, pero no quiere decir que siempre lo tenga. Puede tenerlo o no. Ah, ok. Ah, ok, buenísimo. Buenísimo. Si la tiene, tiene que ir debajo del todo. Y si no la tiene, no hay problema. Mientras cumpla la Ah. otra, listo. Ok, gracias. ¿Entiendes? Ajá. Bueno, ¿cuál es la que querés saber vos? Para que el dedo está mal ahí. La última, la anteúltima. La anteúltima. Bien, acercalo más a la pantalla. A ver si alcanza a ver. Ve, primera fila tiene 3, 5, 4, 9, 6. Segunda fila 0, 43, 18. Tercera fila 0, 0,
0,96 y la última fila nula va abajo del todo. ¿Tiene forma triangular superior? Sí. ¿La fila nula va debajo del todo? Sí. Cada elemento está más a la derecha que el de la fila superior. El 4 está más a la derecha que el 3, ¿no es cierto? El 3, primer elemento no nulo de la primera fila. El 4 está más a la derecha que el 3. Ajá, me lo estamos viendo. El 9 está más a la derecha que el 4 y listo. Es escalonada. Sí, Profe, yo capaz que le estaba dando... ¿Eh? la mínima condición para que una sea escalonada sería de 2 números, ¿Cómo 2 números? que tenga un solo escalón, no sé cómo explicarlo. De 2 por 2. ¿Así? Claro, que sea, no, De o 2 de por 2, 5 por por ejemplo, 4. acá. 3205. No, dice que sea como esta misma, profe, pero que sea solamente con el 3 y 4 los escalones. Claro, algo así parecido. ¿Cuál es esta misma? ¿La que vos me estás diciendo? Claro, que en vez de, no sé, eh, En vez de 9 sea un 0. claro, ¿A dónde? O sea que ¿Acá? tenga 2 filas completamente nulas. ¿2 filas todas nulas? todo exacto. No hay problema, si se te cumple lo otro no hay drama. Ah, buenísimo. Me parece que ustedes están haciendo una película sin haberla visto, digamos. O sea, ustedes las preguntas esas que me están haciendo, que está bien que me la pregunten, hágansela en un ejercicio. Ahí empiecen a tachar ese que está en el apunte, cópienlo aparte, y tachen el 9, pongan un 0. Después tachen el 6, también pongan otro 0. Y vuélvanla a mirar, y vuelvan a analizar las propiedades. Y hasta que se convenzan de que sí o no. ¿Ok? Porque yo en el aire, con una sola cosa que me cambien, hay que analizar las 4. O sea, ustedes me están preguntando si tiene 2 nulas, 3 nulas, 4 nulas. Yo no le puedo decir si tiene 4 nulas sí, si tiene 4 nulas no. Si tiene 4 nulas, ¿y qué pasa con el resto? O sea, tengo que ver la matriz completa. ¿Se entiende? ¿Sí o no? Sí, profe. Facundo. Sí, profe. Bueno, así que ahí tenés cuánto, Facundo, 4 o 5 ejemplos ya de escalonada para que analice distintas cosas. Y encima abajo te lo explica. 4 hay ahí. ¿Sí? El apunte lo que hizo fue poner 4 más o menos diferentes, como para que tenga distintas alternativas y lo analicen. ¿Sí? Lo que no quiere decir que son las 4 únicas escalonadas, que pueden ser así, hay 10.000. Lo que sí ustedes van a tener que hacer varias, para que cuando le pregunten, por ejemplo, el profe de práctico le ponga 8 matrices y le diga, ¿cuál de estas es escalonada? Hay que ver. ¿Sí? Bueno, entonces, sigamos con los tipos de matrices, porque se nos va el tiempo y quiero terminar con la unidad. Tenemos tiempo, muy bien. Escalonada, inversa, ya lo vamos a ver enseguida antes de terminar la clase, cómo calcularla. Lo importante es que la matriz inversa, la pregunta es, ¿todas las matrices tienen inversa? Sí. No. Lamentablemente no. ¿Sí? ¿Cuáles van a tener inversa de las matrices? Primera condición, cuadrada tiene que ser. O sea que de las rectangulares ni se gasten porque no van a poder sacarle la inversa nunca. Solamente se sacan, se puede calcular la inversa de una matriz cuadrada. Pero no me alcanza con que sea cuadrada, porque hay algunas cuadradas que tampoco tienen inversa. Tienen que ser cuadrada y el determinante tiene que ser distinto de 0. Como ustedes todavía supuestamente no conocen el tema determinante que viene después de esta unidad, la unidad número 4, lo que le puedo decir que determinante distinto de 0 significa que los vectores que están dentro de la matriz tienen que ser todos linealmente independientes. Entonces, cuando yo tengo una matriz cuadrada que todos sus vectores adentro sean linealmente independientes, o sea, determinante distinto de 0, a esas son las únicas que le puedo calcular la inversa. Por lo tanto,
para calcular la inversa o que tenga inversa una matriz, deben cumplirse dos condiciones fundamentales. Anoten eso. Que tenga que ser cuadrada y que su determinante sea distinto de cero, que es lo mismo que decir que todos sus vectores, los vectores que están adentro, ya sean filas o columnas, tienen que ser todos linealmente independientes. ¿Ok? ¿Cómo se simboliza la matriz inversa? Una matriz inversa de A se simboliza A a la menos 1. Acá en la fórmula le puso, en vez de A a la menos 1, le puso B, y la pregunta es, si B es la inversa de A, se tiene que dar lo siguiente, esto es como una propiedad, la vamos a volver a ver en un ratito. A por B o B por A tiene que dar la identidad. O sea que es lo mismo que poner que A por A a la menos 1 o A a la menos 1 por A, tiene que dar sí o sí la identidad para que A a la menos 1 sea la inversa de A. ¿Sí? Esto va a servir como comprobación. Cuando saquen la inversa, si la inversa que sacaron la multiplican por la original A, tiene que dar sí o sí la identidad para que esté bien el resultado de la inversa. Bueno, ya volvemos sobre eso. Ahora hablemos de la matriz ortogonal. A ver si pueden deducir lo que pasa en una matriz ortogonal sin conocerla para nada. ¿Qué significa la parte ortogonal? Ortogonal es orto, que significa perpendicular a 90 grados, y gonal, ángulos. Entonces, ¿qué le parece? ¿Qué es lo que sería perpendicular en la matriz? ¿Qué tendría que haber perpendicular en la matriz para que la matriz sea ortogonal? Piensen. No piensen cosas raras, piensen cosas básicas, analicen y díganme. Dale, Santiago, animate. ¿Cómo que Santiago? ¿Los vectores tendrían que ser perpendiculares? Sí, señor. Porque ¿qué tiene la matriz adentro? Vectores. Entonces, si se llama ortogonal porque tiene algo perpendicular, ¿qué es lo que tiene la matriz adentro? Vectores. Entonces, esos vectores tendrán que ser perpendiculares entre sí. ¿Qué quiere decir eso? Fíjate que dice que ortogonal es una matriz cuadrada, ¿no? Entonces quiere decir que si esta fuera, no digo que sea, ¿no? Si esta fuese una ortogonal, este es un vector, primera fila, segunda fila otro, tercera fila otro, primera columna otro, segunda columna otro y tercera otro. Quiere decir que este vector de la primera fila debe ser perpendicular a este otro. Y a su vez la segunda tiene que ser perpendicular a la tercera. Y la primera también es perpendicular a la tercera. Y la primera columna perpendicular a la segunda, y la primera columna perpendicular a la tercera, y la segunda perpendicular a la tercera. O sea que todos los vectores que estén interviniendo ahí adentro tienen que ser perpendiculares entre sí. ¿Les parece que es fácil encontrar una matriz así? Es un porcentaje menor. ¿Existe? Sí, existe. ¿Cómo me doy cuenta a mí si me dan esta con las herramientas que tengo? Si los vectores fila y los vectores columna son perpendiculares entre sí. ¿Qué harían ustedes para saber eso? Sacar el módulo. Sacar. ¿Módulo no? Producto escalar, puede ser. ¿Y qué hace con el producto escalar? ¿Cuánto tendría que dar? 0. Si te da 0, ¿qué quiere decir? Son perpendiculares. Claro. Tengo que hacer el producto escalar entre la primera fila y la segunda, entre la primera y la tercera, entre la segunda y la tercera, entre la primera columna y la segunda, primera columna y la tercera, segunda columna y la tercera. Si todos me dan 0, es una matriz ortogonal. Mirá qué interesante. O sea que puedo llegar yo a utilizar o querer armar una matriz donde adentro todos los vectores sean perpendiculares entre sí. Sí, puedo. ¿Qué estaría armando? Una matriz ortogonal. ¿Qué características tiene una matriz ortogonal?
acá te dice, mira, A es ortogonal, sí y solo si la inversa es igual a la traspuesta. Eso no lo tiene nadie, únicamente la Profe, ortogonal. La a la inversa vez debe de, ser igual a la traspuesta, ¿sí? a la vez de que eso, digamos, o sea, esas, tanto la transpuesta como la inversa tienen que ser perpendiculares, digamos, entonces. No entendí. Dime de Porque vuelta. viste que vos decís que tiene que ser perpendicular. Sí. Entonces, la transpuesta y la inversa son perpendiculares. No, las matrices no pueden ser perpendiculares. Los Nada que vectores, ver. digamos. Una cosa son los vectores y otra las matrices. Sí, sí, sí. O sea, vos lo que tenés adentro de las matrices son vectores. Esos son los que tienen que ser perpendiculares entre sí, los vectores. Ahora, eso que quiera decir que la inversa es perpendicular a traspuesta es una locura, No, no, nada no, que no. ver. No, no, eso no. Son dos cosas distintas para decir lo mismo, digamos. Vos podés decir que una matriz ortogonal, te das cuenta cuando los vectores que están adentro son perpendiculares entre sí, o de otra manera darte cuenta, si sacás la inversa y sacás la traspuesta y son iguales, también te das cuenta que es ortogonal, pero son dos cosas diferentes. ¿Me Claro, entiendes? claro. Sí, sí, sí. Bueno, ahora bien, ustedes en este momento no saben calcular la inversa. Entonces capaz que dirían, entonces no le puedo decir si si es ortogonal o no, porque todavía no sé sacar la inversa. Sí, mira, aunque no sepas sacar la inversa, en este momento me podrías decir si te doy una matriz, si es ortogonal o no. Porque si la inversa es igual a la traspuesta, por lo que dije acá arriba, si A por A a la menos 1 igual a la menos 1 por A era igual a la identidad, y ahora A a la menos 1 te tiene que dar, para ser ortogonal, A traspuesta, reemplazo A a la menos 1 por A traspuesta, y esto sí lo puedo hacer, porque A y A traspuesta lo sé sacar. Entonces, A me lo dieron, A traspuesta sí lo sé sacar. Entonces, si hago el producto entre la A que me dieron, esta, para ver si es ortogonal, y la multiplico por su traspuesta, y me da la identidad, listo, con eso ya te digo que la que me diste es ortogonal. Ahora, ¿dónde vimos esto recién hace un ratito? Si el producto de A por una traspuesta, ¿qué daba? Según lo que dijimos hace un rato. ¿Cero? No. Primero que un producto de matrices no puede dar cero. De última sería la matriz nula, pero no es el caso. Una matriz simétrica o no. Muy bien. Mirá qué alumna despierta que tengo, qué interesante. Si acabamos de decir recién que si yo hago el producto entre una matriz y su traspuesta, siempre me da una simétrica. La pregunta es, ¿la identidad es simétrica o no es simétrica? Identidad es simétrica. Si es el resultado de la transpuesta por la matriz y siempre ese resultado es simétrico, entonces sí tiene que ser simétrico. Ah, bueno, pero estamos verificando a ver si lo que dijimos antes estaba bien o no. Por eso digo, la identidad que ustedes la conocen, ¿es simétrica o no? Sí, es simétrica, sí, es simétrica. ¿Por qué era simétrica? ¿Qué tenía que Por- pasar para ser simétrica? Porque ambos lados de la diagonal principal son iguales. Son 0 y 0. El A sub IJ igual al AJI. Claro. O sea que la matriz original es igual a su traspuesta. ¿O no? Estoy recalculando. ¿Y no era la definición de Claro, simétrica que A claro. tenía que ser igual a la traspuesta? Claro. Es igual entonces. Y si A es igual a su traspuesta, estoy multiplicando dos cosas iguales acá. Ah, entonces no. O me perdí. Ah, y eso era lo que quería que te perdieras para que analices bien después. Bueno, mirá en una fórmula todas las cosas que tenemos para analizar. A ver dónde nos estamos diciendo bien y dónde nos estamos equivocando. Según lo que acabamos de ver, A por A la traspuesta, si te da la identidad, estamos en presencia de un ortogonal. Si pasa eso, habíamos dicho hace un rato que cuando multiplicabas A por A la traspuesta, te tenía que dar una simétrica. Entonces, tengo que pensar que la identidad es una simétrica.
Si esta identidad es una simétrica, supuestamente en la simétrica, no sé si era que tenía que ser la original igual a la traspuesta, ¿sí o no? Estoy repasando. Sí. Por eso estoy buscando acá. Quiero que me lo digan ustedes. Mirá. Una simétrica A igual a la traspuesta. ¿Sí? Entonces, si es así, yo acá estaría multiplicando dos matrices iguales. Porque A tendría que ser igual a su traspuesta. ¿O me estoy equivocando en algo ahí? ¿Dónde se marearon? ¿Por qué A tendría que ser simétrica, profe? Claro, ahí está. No se mareen. Si la simétrica es la I, no es la A. Por lo tanto, estas dos no tendrían que ser iguales. ¿Sí o no? Ahora sí, profe. Me costaba eso. Entonces la matriz de identidad sí es O sea, simétrica. ustedes se están mareando porque todavía los conceptos no están claros. Si no, no se marearían para nada. Justamente yo estoy tratando en una fórmula, tratando de ir para un lado o para el otro, para que analicemos y a ver hasta dónde me siguen y cuándo se pierden. Cuando se pierden es porque no está claro todavía. No se tiene que perder. ¿Ok? Analícenlo tranquilo, a ver después que lleguen a la conclusión que corresponde. Bien. Mi garganta está a punto de morir. Disculpen. Matrices equivalentes por filas. Voy a acelerar un poquito para llegar al método de la inversa, porque ustedes después 12 menos 10 se me rajan. Me quedan 20 minutos. Matrices equivalentes por filas pueden ser equivalentes por columna. Nosotros vamos a trabajar con las filas. Tiene el mismo concepto que las fracciones. ¿Se acuerdan fracciones equivalentes? Por ejemplo, una fracción equivalente a un medio, ¿cuál es? Dos cuartos. 2 cuartos, sí. 2 cuartos, 3 sextos, 4 octavos, 5 décimos, etcétera, etcétera. Puedo tener 10.000 equivalentes. ¿Qué pasa con las fracciones equivalentes? Se puede utilizar cualquiera de ellas equivalente que no te va a cambiar el resultado, porque estás usando la misma, nada más que o inflada o desinflada, reducida o no reducida. ¿Ok? Existe en las matrices lo que se llama, en las fracciones existe lo que se llama fracción irreducible. ¿Cuál era la irreducible? La que no tiene equivalente menor. No, equivalentes tiene, es la que no se puede reducir más. O sea, Claro, la no se que- puede simplificar más. Exactamente. A esa se le llama irreducible. Bueno, con las matrices va a pasar el mismo concepto. O sea, vos vas a poder sacar matrices equivalentes a una que te dan, aplicando lo que se llama operaciones elementales de fila, que son 3 y son las que les voy a enseñar ahora. Cualquiera de esas 3 que vos apliques una de ellas, 2 veces la misma, las 3 distintas, 2 de ellas, lo que sea, cada vez que apliques una, 2 o 3, vas a ir encontrando matrices equivalentes a la que te habían dado al principio. Y eso lo vas a poder hacer sin ningún problema, matemáticamente hablando, porque todas las matrices que vayas sacando con estas operaciones elementales, al ser equivalentes, no te van a cambiar el resultado. Por eso es lo bueno de encontrar matrices equivalentes, porque a veces vos no querés usar una, sino querés llegar a otra para usarla, y la vas a poder usar transformando una en otra con estas operaciones operaciones elementales. ¿Sí? Entonces, ¿qué son las matrices equivalentes por filas? Son aquellas que se calculan a partir de 3 operaciones elementales. ¿Qué condición importante, propiedad importante que tienen que saber existe entre todas las matrices que son equivalentes? Esta que está acá en negrito, dice, se demuestra que 2 matrices equivalentes por fila, 2 o más,
son sí o sí equivalentes si tienen la misma matriz reducida. ¿Sí? Matriz reducida por fila todavía no saben lo que es. Ahora lo vamos a saber recién, después de esta, y se van a enterar. ¿Ok? ¿Qué va a hacer la matriz reducida por fila? La última que podés obtener que no se puede reducir más. ¿Sí? Como pasaba con las fracciones. Bien. Entonces, ¿cómo podés sacar una matriz equivalente a otra que no te modifique el resultado? Aplicando tres que se llaman operaciones elementales. Se simbolizan con la letra E, fíjense la E chiquita esa ahí, E de elemental, y estas tres son las que hay para calcular matrices equivalentes por fila. No importa el orden, la pueden aplicar como quieran, sí les voy a decir cómo se simboliza y se aplica a cada una. La primera, o una de ellas, es multiplicar a una fila cualquiera i por un escalar cualquiera lambda que tenga la condición únicamente que sea distinto de 0, porque si es 0 se anula todo. Entonces, si vos querés multiplicar, por ejemplo, la fila 1 de una matriz por el escalar 4, ¿cómo lo simbolizás para que nos entendamos todo? E sub 1 y entre paréntesis el 4. Eso se lee operación elemental de aplicar a la fila número 1, multiplicarla por el escalar 4. ¿Sí? Entonces vos qué haces, transformar la fila que tenías, la número 1, la multiplicás todo por el escalar 4 y queda una fila nueva. Esa fila nueva forma parte de una matriz nueva que es equivalente a la que tenías primero. Ahora enseguida lo vamos a aplicar con un ejemplo. La operación elemental número 2 es la más complicadita, pero es la que más se aplica, hay que aprenderla bien. Dice, sumar a una fila i, otra fila distinta L, previamente multiplicada a esta L por el escalar lambda. ¿Cómo se simboliza? E sub i L y entre paréntesis lambda. Por ejemplo, si a la fila 1 vos le vas a sumar la número 3, previamente esa 3 multiplicada por menos 2, tendría que poner E13 y entre paréntesis el menos 2. ¿Qué quiere decir? Que primero la fila 3 la vas a multiplicar por menos 2 y a ese resultado le vas a sumar la fila 1. ¿Cuál se modifica? ¿La fila 1 o la fila 3? La 1. La 1. La 1, por las dudas, siempre se modifica la primera, no confundir. Y la última, la más fácil de todas, es intercambiar una fila por otra. Se pone E sub IL, si vos pones E13, significa que vas a intercambiar la fila 1 con la número 3. O la 3 con la 1, que sería lo mismo. Acá en este ejemplo, yo quiero comentarles, no es que le van a aplicar a la que le den ustedes para sacar equivalente una de cada una. Le pueden aplicar la que quieran según el objetivo final. O sea, para que ustedes sepan, van a tener una primera matriz y una a dónde llegar. ¿Cómo van a llegar? Con las herramientas estas de las operaciones elementales. Cada uno la aplicará como quiera y algunos llegarán más rápido y otros más lento. Por ejemplo, tengo la matriz A de 3×3, a la cual le aplico la operación elemental. ¿Qué significa esto? Que a la fila 1 la quiero multiplicar por el escalar menos 2. Entonces la única que se modifica, la número 1, que era 2, 1, 0, al multiplicarla por menos 2 quedó menos 4, menos 2, 0. Las demás, las dos otras quedaron igual. Y esta matriz, ponele que se llame B, es equivalente a la A. ¿Cómo es el símbolo de equivalencia? Por acá lo tenía yo. Y ahora se me fue. Es como una S acostada. Espérense que ahora lo quería encontrar. Acá está. A equivalente a B. ¿Sí? Ahí arriba, ¿no? A, matriz A, es equivalente por fila a la matriz B. O B es equivalente por fila a la matriz A. Ese sería el símbolo, ¿ok? Ahora esta otra la puedo volver, le puedo aplicar otra operación elemental y encontrar otra equivalente, ponerle una C. ¿Cómo se aplica esta que puse acá?
Esto significa que a la fila 1 le voy a sumar la 3, previamente esta 3 multiplicada por el escalar 2. Entonces lo primero que tengo que hacer a la número 3, que sería esta, multiplicarla por 2, me quedaría 0, 4 y 2. A esta 0, 4, 2 le debo sumar la primera. Entonces me queda menos 4 más 0 menos 4, menos 2 más 4, 2, y 0 más 2, 2. Entonces se modificó de nuevo la primera, las otras dos quedaron igual. Y el último paso, aplico un intercambio de filas, cambio la fila 3 por la 2, entonces la que estaba tercera pasó segunda, y la que estaba segunda pasó tercera. Cualquiera de estas matrices puedo utilizar para el cálculo, porque son equivalentes por fila y no me van a modificar el resultado. ¿Sí? Entonces, ¿qué hice ahí? Fue utilizar operaciones elementales de fila para calcular matrices equivalentes. ¿Sí? Muy bien. Profe, Vamos entonces ahora a ver qué es una matriz reducida. Esto es muy importante porque tiene que ver con el rango de una matriz y es interesante saberlo. profe, tengo una pregunta. Sí. En la primera y la segunda propiedad, ¿tiene que ser sí o sí con respecto a la primera fila o puede ser con cualquiera? ¿Qué propiedad? ¿Vos te referías a las operaciones elementales? Sí, eso, perdón. Sí, vos podés aplicarlo a la primera, a la segunda, a la tercera, a la que vos quieras. Eso, gracias. Un ejemplo nada más, yo tengo que elegir una, pero puede ser en cualquiera. Ya a medida que ustedes practiquen con la matriz inversa se van a ir dando cuenta. Matriz reducida por fila. Profe. Sí. ¿Puede explicar cómo hizo esa, la parte donde dice fila 1, fila 3, 2, entre paréntesis, eso? ¿Cómo lo hizo? A la fila 1 le sumo la 3 y a la 3 previamente la tengo que multiplicar por el 2. Entonces, primero a la número 3, que es esta, vos la tenés que multiplicar por el valor 2. Entonces tenés que anotar abajo 0 por 2, 2, 2 por 2, 4, 1 por 2, 2. Entonces, esta no la vas a usar, vas a usar la que acabas de sacar. Esa 3 multiplicada por 2 se la tenés que sumar a la número 1, o sea, a esta. Ah, bien. Por lo tanto, vas a tener que anotar en un costado y ahí te vas a dar cuenta, menos 4 más 0, menos 2 más 4, 0 más 2. Pero acá no está, por eso no te das cuenta, pero lo tenés que anotar. ¿Sí? Y la 1 te va a cambiar como que cambió acá. O sea, hay que jugar un poquito con las cuentas como para que uno se vaya dando cuenta. Practicar. La matriz reducida por filas es la escalonada y algo más. O sea, una reducida es más que la escalonada, una escalonada es menos que la reducida. ¿Cómo se obtiene una reducida? Cumpliendo no estas 4 condiciones, sino 3. Esta cuarta no va, se tacha. ¿Por qué? Porque si vos decís la número 1 que tiene forma escalonada, y después en la 4 decís que las filas nulas, si existen, están debajo de la no nula, esta número 4 está incluida dentro de la escalonada. Entonces está puesta 2 veces. Por lo tanto, esta 4 en el apunte está mal. Es la 1, la 2 y la 3. O sea que para ser más claro y más práctico, una reducida es ser escalonada y 2 condiciones más. Ser escalonada, ya lo tienen que saber de antes, tenían 4 condiciones, lo vimos hace un rato. Más 2 más. ¿Cuáles son las 2 más? Que, fíjate vos que esta era la escalonada y ahora voy a buscar la reducida. ¿Cuáles son las 2 condiciones más de la escalonada a la reducida? Que estos que se llaman elementos conductores, se van a pasar a llamar elementos conductores. ¿Quiénes son los elementos conductores? Los primeros elementos no nulos de cada fila. Esos son los conductores. Esos conductores en la reducida, si dice ahí, se suele hacer igual a 1. ¿Por qué no dice se hace directamente igual a 1, que es lo que vamos a hacer? Porque si vos no querés, lo podés dejar este B1, 1 y 1, podés ponerle 2, 2 y 2. Pero ¿qué pasa? A los fines de los cálculos posteriores va a ser mucho más difícil. Por lo tanto, sí o sí, en la reducida los elementos conductores tienen que ser todos iguales a 1.
Esa sería la condición extra de escalonada para reducida, que los elementos conductores tienen que ser todos iguales a 1. Y la segunda y última condición es que debajo de esos 1, todos los demás de la columna tienen que ser 0. 0, acá por ejemplo, esta no sería reducida porque acá me faltaría un 0. Acá el 1, acá el 1, acá el 1, y acá un 0. Y acá si va el 1, acá tiene que haber un 0, y acá tiene que haber otro 0. Este 0 estaría bien. ¿Se entiende cómo pasar de la escalonada a la reducida? Transformando los elementos conductores igual a 1, y el resto, en el elemento conductor de las columnas, todo 0. Entonces, ahora sí tengo acá, espérense porque me escriben mientras yo estoy explicando, y todavía no nació una persona que explica y de paso lee. O una cosa o la otra. Ah, ahí está, mirá, me ayudaron los secretarios, perfecto. Acá está, ¿eh? Esta sería una reducida. Primer elemento conductor, 1. Elemento conductor de la segunda fila, 1. Elemento conductor de la tercera fila, 1. Y en la columna del 1, todo lo demás 0, todo lo demás 0, todo lo demás 0. La pregunta que me hacen dice, ¿cómo me doy cuenta que llegué a la reducida y no tengo que continuar? Y cuando tengas todas las propiedades. Si vos cumplís con todas las condiciones, te das cuenta que llegaste a la reducida. Si te falta alguna condición, todavía no llegaste, tenés que seguir trabajando. ¿Sí? Lamentablemente tengo dos opciones. O me dan 10 minutos más y le explico el método de la inversa, o me gustaría por lo menos que aguante 5 minutos el profe, porque es muy importante. ¿Por qué? Porque el lunes que viene yo no le voy a poder dar clase, justo tengo el turno de vacunación de mis padres y lo tengo que acompañar sí o sí, entonces recién nos vamos a ver dentro de 2 semanas. Entonces quería que quedara completo el cálculo de la inversa para que trabajen tranquilo con la profesora de práctica. El rango de una matriz sí lo podemos dejar para la clase que viene. Fíjense que el rango de una matriz está definido por la cantidad de filas no nulas de la reducida. Ojo, no de la matriz original, sino de la reducida. O sea, primero tienen que calcular la reducida y cuando calculan la reducida, por ejemplo esta que es reducida, ¿cuántas filas no nulas tiene? 1 no nula, 2 no nula, 3 no nula. Entonces el rango de esta matriz es 3, de la original, porque ya tengo la reducida. Entonces acá puedo mirar la cantidad de filas no nulas. ¿Sí? Vamos al método de la inversa. Después ya, cuando practiquen, van a ver el tema de la reducida, cómo se dan cuenta o no. Y lo van a ver acá en el método de la inversa. ¿Cómo es un método para el cálculo de la inversa? Después hay otro, con determinante. Vamos a ver este para que lo tengan y ya lo puedan aplicar. Le dan una matriz de 2 por 2. Dijimos que tenía que ser cuadrada y determinante distinto de 0. O sea que ustedes pueden practicar con una de 2 por 2 y una de 3 por 3, que ya le saben sacar el determinante. Si le dan una cuadrada, se inventan, y tiene determinante distinto de 0, le van a poder sacar la inversa. Si le da el determinante 0, ni se gasten porque no la van a tener. Entonces, por ejemplo, esta que es 2, 1, 5, 3, ¿no? Me dicen, sacale la inversa a esta de 2 por 2. ¿Cómo se hace el método? Se divide con una línea vertical y al lado donde me dan la matriz a mí, la pongo ahí, la matriz que me dieron, cuadrada, y al lado le pongo la matriz identidad del mismo orden que esta. O sea que si acá me dieron una A de 2 por 2, al lado una identidad de 2 por 2. Si acá me dan una A de 3 por 3, al lado la identidad de 3 por 3. ¿Ok? ¿En qué consiste el método? Vos desde la matriz A que te dieron, tenés que terminar en su reducida. ¿A qué va a ser igual la reducida? ¿Con quién va a coincidir? Con la identidad. ¿Por qué va a coincidir con la identidad? ¿Siempre la reducida de una matriz va a ser la identidad? No. Únicamente y particularmente en los casos donde la matriz sea cuadrada y el determinante sea distinto de 0, o sea, cuando tenga inversa. Justo vos vas a ir sacando la reducida, cuando llegás a la reducida te vas a encontrar que te da la identidad. Bien.
¿Cómo vas a llegar de la matriz que te dieron a la identidad? Haciendo operaciones elementales de fila que les enseñé hace un rato. Entonces, cada uno se la va a rebuscar para transformar el 2 en un 1, el 5 en un 0, el 3 en un 1 y el 1 en un 0. No puede ir de golpe y hacerlo todo en el mismo paso. Tiene que ir paso a paso. ¿Cuál es lo aconsejable? Primer paso, hacer elemento conductor igual a 1 de la primera fila, y después cómo continuaría a lo mejor, haciendo el 0 en la columna del elemento conductor, ¿ven? Ahí. Luego de eso, cuando tengo el 1 y el 0, hago el 1, elemento conductor de la segunda fila, y una vez que después hice el 1, hago el 0 y ahí la termino. Las operaciones elementales que le haga a la matriz A, por ejemplo, acá, para obtener el 1 en el número 2, ¿qué hice? Multipliqué la fila 1 por un medio. Entonces 2 por un medio me quedó 1, 1 por un medio me quedó un medio. Operación elemental E, 1 y entre paréntesis un medio. Esa misma operación que le hice a la matriz A, se la tengo que hacer automáticamente y en el mismo momento a la identidad que tengo al lado. Entonces, a medida que transformo esta en la identidad, voy transformando la identidad en la inversa. Cuando llegué a la identidad de este lado, automáticamente con las mismas operaciones elementales, llegué a la inversa. Anótenla para que cuando lo hagan ustedes en casa, verifiquen si le dio bien. 3 menos 1 menos 5, 2. ¿Cómo verifican si hicieron bien las cosas? Con lo que decía la propiedad. Si A a la menos 1 por A, me tiene que dar igual a la identidad. Si la que saqué inversa, multiplicada por la A original, me da la identidad, quiere decir que hice bien las cuentas. Si no, lo hice mal. Esto es espectacular para practicar operaciones elementales, para multiplicación, identidad, inversa. Acá aplican muchos conceptos, ¿sí? ¿Por qué le digo yo que primero hagan el elemento conductor 1, después el 0 y en ese orden? Porque si quieren sacar el 0 acá o el 1 ahí, después el 1 acá, pruébenlo, se le van a ir despiolando todos los otros y van a tener que ir y volver y van a estar siempre en el mismo lugar. Ustedes prueben como quieran y se van a ir dando cuenta qué va pasando. Lo importante es que yo miren, hice 1, 2, 3, 4 pasos. Algunos lo pueden hacer en 2 pasos y algunos lo pueden hacer en 80 pasos. Todo va a depender de la práctica y la inteligencia de cada uno. ¿Ok? Ese es el método para el cálculo de la inversa utilizando operaciones elementales de fila. ¿Sí? Bueno, con esto termino y le comento lo que va a pasar hasta el parcial. Matriz elemental, ¿de dónde sale una matriz elemental? Sale de multiplicar, de aplicarle a una identidad una operación elemental. O sea, por ejemplo, acá está. Si yo a la matriz identidad de 3×3 le cambio la fila 1 por la fila 2, listo. ¿Qué hice? Encontré de la identidad, pasé a tener una matriz elemental que se simboliza con la letra E, que salió de haberle aplicado a la identidad una sola operación elemental. Por supuesto que tiene que ser una matriz cuadrada. ¿Cómo se simboliza la reducida? Una R con una A mayúscula como su índice es reducida de la matriz A, o a veces entre paréntesis la A debajo de la R. Bien, ahora si quieren me hacen preguntas. Le cuento, por si alguno ya se va. La clase que viene, que es la del 26 del 4, no le voy a estar dando la clase. De paso la profesora de práctico se va a acercar más y va a estar bueno. Nosotros nos vamos a volver de acá 2 lunes. Les explico por si se quiere conectar alguno el lunes que viene, no me va a encontrar. El 3 de mayo, que es de acá 2 lunes, vamos a empezar a ver determinantes. Y ahí vamos a ver el segundo método de cálculo de la inversa. El otro lunes 10 de mayo vamos a empezar con sistema de ecuaciones lineales. El 17 de mayo
vamos a seguir con sistemas y hacer un leve repaso para el parcial. El lunes 24 de mayo es feriado puente, por lo tanto ese día no va a haber clase. Y el lunes 31 de mayo es el primer parcial. Les aviso ya con un mes y pico de anticipación que en todo mayo vamos a estar terminando las unidades y tomando el parcial cuando termine mayo, como le había dicho al principio. ¿Ok? ¿Preguntas? ¿Quedó claro entonces que el lunes que viene nos vemos y nos vemos de acá 2 lunes? Y que tienen que repasar todos los tipos de matrices y cálculo de inversa. ¿Sí? Profe, una pregunta. Ese lunes entonces, no tenemos clases el que viene, pero tenemos con Carla ese lunes. Con la No, profesora. no, con Carla tienen los días con Carla. Cierto. Ah, ok, Lo ok. que Entonces, lo que quise decir que ella, al tener 2 semanas, me va a alcanzar seguramente qué es lo que sí. corresponde para que llegue a ver todo matrices, digamos, con ustedes en el práctico. ¿Entiendes? Sí, gracias. Porque si yo sigo, entro a determinante y ella recién empieza con matriz, entonces la idea es que nos equiparemos un poco. Tienen que hacer ustedes muchísimos ejercicios con matrices, primero, para que después podamos entender determinante. Yo les recomiendo que inventen escalonada, inventen reducida, se pregunten cosas, así aprenden, ¿ok? No se dejen estar. El parcial del 31 de mayo es conmigo el teórico. La profesora Carla ya le va a decir el día del examen del práctico con ella. Yo lo que le dije 31 de mayo va a ser el parcial teórico, que no es obligatorio, acuérdense, el que lo quiera rendir. El práctico sí es obligatorio. ¿Estamos entonces? Que tengan muy buenas 2 semanas, cuídense mucho y nos vemos el día lunes 3 de mayo. ¿Ok? Buenísimo, profe, nos vemos. Buenísimo, profe, gracias. Chao, profe, Profe, gracias. gracias. Muy bien.